¿Quién es Arturo Sosa, el nuevo superior general de los jesuitas, el Papa Negro? ¿Qué va a representar para la vida de la Iglesia el que el Papa Negro tenga o apoye al Papa Francisco en su misión de reconvertir y reformar la Iglesia? ¿Qué va a significar Arturo Sosa para las iglesias en América Latina y, por supuesto, qué va a significar para la Compañía de Jesús en México? Soy Bernardo Barranco y le invito a Arturo Sosa, el nuevo Papa Negro, aquí en Sacro y Profano. El venezolano Arturo Sosa Abascal es el primer sacerdote no europeo en convertirse en nuevo superior de la Congregación General de la Compañía de Jesús y también llamado Papa Negro. La Compañía de Jesús es la congregación más grande e importante de la Iglesia Católica. Actualmente tiene 16.740 miembros en el mundo. Se dividen a grosso modo de la siguiente manera: 5.000 en Europa, 5.000 en América del Norte y del Sur, 5.600 en Asia y Oceanía, 4.000 solo en la India y 1.600 en África. El nombramiento tuvo lugar después de 4 días de murmuratio, es decir, momento de reflexión y de recopilación de información entre los 212 electores de 66 países. Pero, ¿quién es Arturo Sosa Abascal? El nuevo superior general de los jesuitas es politólogo y tiene 68 años. Proviene de una familia caraqueña acomodada. Su padre fue ministro de Hacienda. Cuenta con una sólida trayectoria académica y de investigación social en diferentes universidades de Venezuela y Estados Unidos. Ha realizado también trabajo de base en zonas y barrios pobres y desprotegidos de Caracas. Sus más cercanos aseguran que es un hombre de profunda espiritualidad. Su trayectoria en sus inicios lo liga, como a la mayoría de su generación, con la teología de la liberación. Fue director del Centro de Investigación y Acción Social de los Jesuitas en Venezuela, llamado Centro Gumilla, una referencia en el análisis social de los católicos latinoamericanos. Sosa Abascal vio con simpatía el primer mandato de Hugo Chávez. Sin embargo, después se convirtió en un acérrimo crítico al cuestionar su manipulación y autoritarismo. En suma, Arturo Sosa tiene un talante de relación entre la fe y la justicia, así como entre el apostolado y la intelectualidad. Buenas noches, bienvenidos una vez más a Sacro y Profano, un espacio en el que hablamos sobre las religiones. No es un programa religioso, es un programa sobre el impacto de las religiones en nuestra cultura, en nuestra vida social, en nuestro desarrollo intelectual. Y esta noche vamos a conversar un tema central en la vida de la Iglesia Católica, que es el nuevo superior general de los jesuitas, Arturo Sosa. ¿Qué significado tiene? ¿Cuáles van a ser sus repercusiones? Y sobre todo, ¿cuál es el humor, la atmósfera que prima hoy a nivel de la Iglesia universal? Muchas gracias, Padre Luis Macías, sacerdote jesuita. ¿Qué significa la presencia de un personaje como Arturo Sosa, pero además las funciones que tiene? ¿Hasta dónde puede llegar un superior general? Bien, primero agradecerte la invitación. Y a tu pregunta, mira, básicamente la función de un general es la de unir los ánimos de los 16.000 jesuitas en el mundo para cumplir con la misión que las congregaciones generales van marcando. Esa es como su misión principal, que San Ignacio de Loyola diría la cura personalis, cuidar que cada jesuita esté en lo suyo. En segundo lugar, tiene que ver con el gobierno propiamente de la compañía. Es un hombre en el que tiene que tomar decisiones de abrir nuevas misiones, de cerrar, de conversar con los provinciales sobre la situación que hay y que prevalece en la compañía, y esa es otra de sus funciones. Y la tercera función, que creo que es la más importante, es la de discernir lo que le van diciendo que sucede en el mundo para proponer y construir nuevas fronteras, nuevos horizontes en la compañía, nuevas propuestas. Entonces, básicamente esas serían sus principales funciones. Y un personaje como
Arturo Sosa tiene también un sello propio. ¿Tú crees que le va a dar es latinoamericano, por ejemplo? Yo creo que sí. Mira, la principal característica de Arturo, que es muy positiva, es el don de la escucha. Y el don de la escucha para el ejercicio del gobierno es fundamental, sobre todo en la compañía, porque sin eso no podemos ni discernir ni acompañar a los jesuitas en sus misiones. Muchas gracias, padre jesuita. Había que decir, usted trabaja en la Ibero, está ahí al frente de Ciencias Sociales. Ciencias religiosas. Ciencias religiosas, sí, perdón, ciencias religiosas. María Luisa, sobre todo tú como historiadora, como una persona que conoce la Compañía de Jesús, además la percibes con pasión, la Compañía de Jesús, eso se nota a leguas. ¿Qué representa hoy por hoy la Compañía de Jesús en el concierto internacional de la Iglesia Católica? Mira, pues algo que es evidente, que es un espaldarazo, vamos a decir, a la línea que ha iniciado el Papa Francisco. Y es una iglesia, es una línea que habla de una iglesia de salida, que está poniendo el énfasis en apostolados de frontera, que tiene que ver con la misericordia, que tiene que ver con la opción por los pobres, por los excluidos, por todo esto que ha marcado un sello complicado, pero de este pontificado, y que es la misión de la Compañía de Jesús. Entonces creo que en ese sentido un espaldarazo. Esto no quiere decir que sea el ánimo, el sentir y el gusto al interior de la iglesia. Yo creo que también habrá, como han habido, resistencias frente a esto. Creo que es una muy buena noticia de que esta misión de la Compañía de Jesús ya está puesta por los excluidos, ya está puesta por los vulnerables, pues se va a encarnar con más claridad, ya la tiene, pero con más decisión en la Compañía de Jesús y en la Iglesia, por consecuencia. Y el peso que tiene, ¿no? 16,000. Es la orden religiosa más numerosa del mundo. Tan solo los legionarios no llegan a 2,000 y ahora han venido a menos. Solo que a los franciscanos le sumaras la tercera orden, le llegaría. Esa es la orden más numerosa del mundo y que además tradicionalmente ha estado en apostolados plurales, sí. Porque igual los tienes en la vida académica, que lo tienes trabajando en migración o que lo tienes en los apostolados de lo más variado, ¿no? Y es una congregación evidentemente de vanguardia, históricamente ha sido de vanguardia. De vanguardia. Sí. Y es decir, esto de estar en los apostolados de frontera es un sello de la compañía, es identitario desde siempre, desde tiempos de San Ignacio, ¿no? Podías ver que fueran consejeros del rey, sí, pero al mismo tiempo está trabajando con los pobres y está trabajando con estas zonas. Entonces creo que es crucial el momento para plantearlo. Muy bien, tenemos un primer planteamiento sobre lo que representa Arturo Sosa, jesuita, al frente de la congregación más importante de la Iglesia, 16,000, con una presencia muy equitativa en los diferentes continentes, en América, en África y sobre todo en Asia, con mucha fuerza. Y es una congregación que, como se ha señalado acá, digamos, viene a redondear o a fortalecer la postura del Papa Francisco en la cabeza de la Iglesia. Vamos a una pausa, está usted en Sacro y Profano y en un momento más regresamos con el nuevo Papa Negro en la Iglesia Católica. Regresamos, está usted en Sacro y Profano, nuestro tema es Arturo Sosa, el nuevo superior general de los jesuitas, el famoso o llamado históricamente el Papa Negro, que como todos sabemos, hace unas semanas fue elegido. Y es una persona que ha generado controversias por una parte, pero también esperanzas por otra, de una renovación mucho más profunda de la Compañía de Jesús en un momento clave del pontificado de Francisco. Una cuestión que ha surgido mucho: ¿por qué por qué Arturo Sosa es elegido siendo que es politólogo? Yo había escuchado que muchos pues son canonistas o son espiritualistas, biblistas, etcétera, pero nunca, primero que haya sido un latinoamericano, un europeo, y después un politólogo académico y también un activista social. Bueno, recordemos en primer lugar que el hecho de que no se dedique a la teología formalmente no
no implique que no sepa teología, claro, porque es parte de nuestra formación. Más bien, integramos la teología con otras disciplinas, lo cual permite que Arturo pueda hacer una lectura de la realidad y del mundo actual con una mirada más amplia. Y yo creo que eso es lo que la congregación general buscaba. Alguien que pudiera tener un horizonte que les permitiera abrir campos y de dialogar con otros. Y Arturo Sosa, con esta disciplina que tiene, lo tiene y lo va a lograr. Yo creo que eso es muy importante. Yo le he escuchado pláticas en YouTube que dio años atrás y es todo un politólogo. Sí. ¿No? Es todo un académico, es todo un profesor. Claro. ¿No? Claro. Aunque han dicho que es una persona de una profunda espiritualidad. Evidentemente. Es que para la Compañía de Jesús recordemos que no hay esta separación entre ciencias humanas y ciencias teológicas. Se ven complementadas. ¿Sí? En la politología puede existir la pregunta sobre Dios y cómo Dios va humanizando el mundo, sí, y es una pregunta que tendríamos que hacerla. Bueno, para ir, digamos, redondeando el perfil de nuestro personaje, del nuevo superior general, otro elemento es que es latinoamericano, pero al mismo tiempo es un personaje que por generación y por su trayectoria está vinculado a la teología de la liberación. Sí. Esto se ha especulado mucho, decir, bueno, ¿se le ubica en la teología de la liberación o no se le ubica? Como dices, cronológicamente sí. Y esta parte de su trayectoria del Centro Gumilla, que bueno, es un puntal importante para la teología de la liberación. Y sin embargo, al interior de la compañía no se le ve como de teología de la liberación, más bien una gente que inserta en esto de las teologías críticas, inserta en la teología del pueblo, un poquito lo de Francisco iría por ahí, y también pues formado y claramente por lo que es la misión de la compañía planteada en la famosísima y controvertida Congregación General 32, ¿no? Del servicio de la fe y la promoción de la justicia, donde la justicia es una exigencia absoluta. Esto que fue tan controvertido y ahí se ubica, ¿no? Ahora, sería una teología crítica y es muy claro, por ejemplo, él al principio de Chávez, él lo apoya incluso. Así es. Pero después toma distancia, cuando empieza a percibir rasgos autoritarios. Es decir, y esto es muy típico de un pensamiento teológico que va más allá de los regímenes, independientemente del sello ideológico, porque muchos se hubieran seguido siendo apologistas de Chávez. Exacto, yo creo que también eso tiene que ver pues con su propio ser académico, ¿no? Es decir, esta reflexión crítica que va de la teología, va de la misión de la compañía y de este distanciamiento que llegó incluso a deslinde, no solo distanciamiento. Ahora, Luis, la presencia de Arturo, Arturo Sosa, un latinoamericano, jesuita, con una teología crítica abierta, va a fortalecer a Francisco, porque Francisco está muy solo y muy golpeado, subterránea y abiertamente por los sectores conservadores. ¿Cómo te imaginas que Francisco va a ser apuntalado por este nuevo superior general? Mira, sería caer en la especulación. Yo creo que la compañía y su misión va a apoyar la misión de la iglesia, esta que está impulsando Francisco, esta iglesia en salida, esta iglesia con un lenguaje nuevo que es el lenguaje de los gestos, el lenguaje de la misericordia. Esa es la parte donde la compañía muy probablemente apoye ese servicio de la iglesia y como consecuencia apoyar al Papa. Pero nuestra misión no está al servicio únicamente del Papa, está al servicio de la iglesia y del pueblo de Dios. Aunque históricamente la compañía estuvo al servicio del Papa, defendió al pontificado en sus orígenes, ¿no? No, defendió la misión de la iglesia. En sus orígenes defendió esa parte. Ha defendido a los papas en la medida en que entran en el Evangelio y en la mirada de Jesucristo. En esa medida sí lo apoyan. Ya. Ahora, un jesuita superior general con un papa que también es jesuita. ¿Qué repercusiones pueda tener este binomio
en la vida de la iglesia, en el desarrollo de la iglesia? Yo creo que muchas, pero creo que primero en la compañía, o sea, hay algo que es propio de la identidad de la compañía, que es el discernimiento. Pero Francisco ha hecho de este pontificado un pontificado de discernimiento, ¿no? Creo que esto va a ser como expansivo y esto va a ser importante. En el ámbito más amplio de la Iglesia, los apostolados. Yo creo que privilegiar a los migrantes, el tema de la migración creo que será crucial, privilegiar el tema de trata, estos temas que son importantes en Francisco, pero que la compañía, la universal compañía en todo el mundo podrá apuntalar mucho más fácil, porque una cosa es lo que dice el Papa y otro lo que se pueda instrumentar a partir de las distintas obras de la compañía en el mundo. Muy bien, pues tenemos en este bloque un complemento mayor, un jesuita superior general latinoamericano con una teología abierta, crítica, que empatiza con el Papa y va a apoyar la misión de la Iglesia y este acento que tiene el Papa, pero también el Papa va a apoyar y va a catapultear estas opciones más sociales y de vanguardia que tiene la compañía. Así es que vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con nuestro último bloque que vamos a cerrar sobre las perspectivas que esperamos de la Compañía de Jesús aquí en Sacro y Profano. Arturo Sosa, jesuita, nuevo superior general, nuevo Papa Negro, que sin duda va a apuntalar al Papa Francisco, pero también el momento en que vive la Iglesia, esta Iglesia de salida, de frontera, de vínculos con la población, con una dimensión más social, también va a tener repercusiones en la propia compañía y, por supuesto, dado el peso de la compañía, va a tener impactos en las iglesias. María Luisa Aspe, ¿cuál crees que pueda ser el impacto, digamos, de esta cadena en las iglesias de América Latina? Bueno, yo creo que hay uno obvio que tiene que ver específicamente en Venezuela, y es el impacto que puede tener este nombramiento de alguien que fue provincial además y que en la línea de diálogo y de promover la paz, esto que decía él, que la oposición pues se pueda convertir en una alternativa real y no solo ser oposición. Creo que lo ecológico va a ser fundamental en el continente, donde pues el desastre ecológico tiene que ver también con este problema social de los excluidos. Yo creo que eso será importante. Y también en las universidades confiadas a la Compañía de Jesús, en este tema de la pertinencia social, es decir, sí reflexión, sí solidez académica, pero ¿para qué? Para que tenga un impacto decisivo en lo que se hace. Entonces yo creo que son pues los temas que han sido claves en el pontificado de Francisco, pero concretados pues en estas pobrezas, en estas marginaciones latinoamericanas. Y además, ¿sabes qué creo, María Luisa? Que van a ganar confianza los jesuitas. Bajo los pontificados de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, como que se agazaparon un poco los jesuitas. Sí. Y ahora que tienen un papa jesuita, probablemente puedan desplegar toda esta potencialidad que tienen. Aunque luego se crecen mucho. Bueno, eso siempre, perdón padre, eso es casi siempre. No. Eso es casi siempre. Luis Macías, tú como jesuita, ¿cuál sería el impacto de estos cambios en la Iglesia mexicana, en la propia compañía en México? Yo creo que a nivel social, evidentemente que nos va a representar desafíos de acercarnos a las víctimas de los desaparecidos, por ejemplo, de trabajar más por la paz, de generar mayores puentes para reconciliar nuestro México herido y fragmentado. Eso ya es todo un reto para la provincia mexicana. Implica cambiar nuestra lógica de trabajo también, nuevas formas de implementar estrategias de servicio al pueblo de Dios. Y al interno de la compañía me parece que el fortalecimiento de las vocaciones y de la formación de los nuestros. Yo creo que esa parte también es muy importante. No podemos servir al pueblo de Dios si no estamos lo suficientemente formados para los desafíos que México enfrenta y tenemos en este momento.
Yo creo que en esos dos ámbitos es en donde mayor repercusión tendríamos. Pues sin duda es una buena noticia. Hay una recuperación de una dimensión social, de una pastoral, digamos, mucho más sensible a lo que es las necesidades de la gente, sobre todo la gente más pobre. ¿Cuáles serían tus conclusiones, María Luisa? ¿Con qué cerrarías este programa? ¿Hacia dónde estás viendo estos cambios? Algo que está presente que ha estado presente en el pontificado de Francisco y que encuentro en Arturo Sosa tiene que ver con el sentir con la Iglesia. Y de hecho, el Papa en esta visita que hizo a la Congregación General 36 lo planteaba. Y creo que esto va a ser importante porque va a permitir que la Iglesia Universal, se sensibilice sobre los temas del pontificado, que no lo ha hecho, y que pueda ser vínculo para esto la Compañía de Jesús. Yo creo que es una estupenda noticia. ¿Cuáles serían tus apuntes finales, Luisa? ¿Hacia dónde tú estás viendo el desarrollo con la presencia de Arturo al frente de la Compañía de Jesús? Yo creo que vamos a crecer en colaboración, en un servicio al pueblo de Dios y sobre todo a crear y mostrar un rostro de una iglesia que quiere construir humanidad y no quedarnos en una iglesia únicamente de forma, ¿no?, sino más de sentido y que le dé sentido a la vida de la gente. Yo creo que eso es el desafío y la alegría que nos da tener a este nuevo superior general, porque nos va a mover nuestros modos de trabajar como lo veníamos haciendo. Pues muy bien, pues yo les agradezco muchísimo su presencia. Creo que queda muy claro que son buenas noticias, que la Iglesia en algunos aspectos está saliendo de lo que podemos decir este invierno eclesial, y por lo tanto entonces la presencia de un latinoamericano, de un especialista en ciencias sociales, pero a la vez un teólogo, una persona sensible en aspectos de pastorales y de agenda social, serán muy útiles para que los jesuitas vuelvan a recuperar ese papel de vanguardia que han tenido a lo largo de la historia de la Iglesia y particularmente en América Latina. Yo agradezco mucho su presencia aquí y por supuesto le espero la próxima semana en Sacro y Profano. Arturo Sosa Abascal, el nuevo superior general de los jesuitas, es politólogo y tiene 68 años. Proviene de una familia caraqueña acomodada. Su padre fue ministro de Hacienda. Cuenta con una sólida trayectoria académica y de investigación social en diferentes universidades de Venezuela y Estados Unidos. Ha realizado también trabajo de base en zonas y barrios pobres y desprotegidos de Caracas. Sus más cercanos aseguran que es un hombre de profunda espiritualidad. Su trayectoria en sus inicios lo liga, como a la mayoría de su generación, con la teología de la liberación. Fue director del Centro de Investigación y Acción Social de los Jesuitas en Venezuela, llamado Centro Gumilla, una referencia en el análisis social de los católicos latinoamericanos. Sosa Abascal vio con simpatía el primer mandato de Hugo Chávez. Sin embargo, después se convirtió en una ¿Quién es Arturo Sosa, el nuevo superior general de los jesuitas, el Papa Negro? ¿Qué va a representar para la vida de la Iglesia el que el Papa Negro tenga o apoye al Papa Francisco en su misión de reconvertir y reformar la Iglesia? ¿Qué va a significar Arturo Sosa para las iglesias en América Latina y, por supuesto, qué va a significar para la Compañía de Jesús en México? Soy Bernardo Barranco y le invito a Arturo Sosa, el nuevo Papa Negro, aquí en Sacro y Profano.
Esfera que prima hoy a nivel de la Iglesia Universal. Muchas gracias, Padre Luis Macías, sacerdote jesuita. ¿Qué significa la presencia de un personaje como Arturo Sosa, pero además las funciones que tiene, hasta dónde puede llegar un superior general? Bien, primero agradecerte la invitación. Y a tu pregunta, mira, básicamente la función de un general es la de unir los ánimos de los 16,000 jesuitas en el mundo para cumplir con la misión que las congregaciones generales van marcando. Esa es como su misión principal, que San Ignacio de Loyola diría la cura personalis, cuidar que cada jesuita esté en lo suyo. En segundo lugar, tiene que ver con el gobierno propiamente de la compañía. Es un hombre... El venezolano Arturo Sosa Abascal es el primer sacerdote no europeo en convertirse en nuevo superior de la Congregación General de la Compañía de Jesús y también llamado Papa Negro. La Compañía de Jesús es la congregación más grande e importante de la Iglesia Católica. Actualmente tiene 16,740 miembros en el mundo. Se dividen a grosso modo de la siguiente manera: 5,000 en Europa, 5,000 en América del Norte y del Sur, 5,600 en Asia y Oceanía, 4,000 solo en la India y 1,600 en África. El nombramiento tuvo lugar después de 4 días de murmuratio, es decir, momento de reflexión y de recopilación de información entre los 212 electores de 66 países. Pero ¿quién es acérrimo crítico al cuestionar su manipulación y autoritarismo? En suma, Arturo Sosa tiene un talante de relación entre la fe y la justicia, así como entre el apostolado y la intelectualidad. Buenas noches, bienvenidos una vez más a Sacro y Profano, un espacio en el que hablamos sobre las religiones. No es un programa religioso, es un programa sobre el impacto de las religiones en nuestra cultura, en nuestra vida social, en nuestro desarrollo intelectual. Y esta noche vamos a conversar un tema central en la vida de la Iglesia Católica, que es el nuevo superior general de los jesuitas, Arturo Sosa. ¿Qué significado tiene? ¿Cuáles van a ser sus repercusiones? Y sobre todo, ¿cuál es el humor, la atmósfera